De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, ya está con nosotros el portavoz del equipo de gobierno, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Écija, José Antonio Rodríguez, para hablar de ese pleno que tuvo lugar el pasado lunes. Señor Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Pleno del Ayuntamiento. ¿Qué asunto podemos destacar? Por favor, a ver. Bueno, pues si me permite, por iniciar ya esta nueva ronda de programas de clave local correspondiente ya a este mandato, es el primero que realizamos ya un poco como comentario, pues seguimos, si le parece, el orden cronológico del pleno, como hemos hecho anteriormente, que igual yo creo que puede ser más significativo. Bueno, el primero de los puntos que se aprobaron, entiendo que con un interés generalizado para toda la ciudadanía, es el tema del expediente de contratación, el inicio del expediente de contratación de lo que hemos llamado la mejora, ampliación y explotación de lo que es el complejo deportivo de la Alcarachela, fundamentalmente lo que es el pabellón de la Alcarachela, la piscina de verano y la piscina de invierno. Un proyecto complicado tanto en lo que es la ejecución como en toda la trayectoria del mismo. Es un proyecto que ya cuando en el 2016, 2015 y 2016 fundamentalmente nos dimos cuenta de cómo era la situación, porque no había en este caso información concreta de seguimiento de ese proyecto, nos dimos cuenta cómo había una necesidad imperiosa de abordar ese complejo polideportivo desde un punto de vista mucho más importante y mucho más sustancioso de lo que se estaba haciendo. Cuénteme, cuando el gobierno local llega y accede al gobierno, ¿en qué situación se encuentra aquel complejo deportivo? Se encuentra en una situación donde no había una comisión de seguimiento de lo que era el tema del planteamiento de esa concesión, había también una cuestión de impago en cuanto al tema de la tasa y sobre todo había una no inversión y un no mantenimiento de muchas de las instalaciones. Eso ha ido degenerando determinadas cuestiones que incluso en este caso la empresa concesionaria también lo achaca a una falta de rigor a la hora de la construcción y a la hora de la realización de la obra, y posiblemente también deben parte de razón en este tipo de historias, pero lo que sí era palpable y era un problema que teníamos es que no estaba en las condiciones que debería de tener, aun siendo utilizable y utilizado por muchos ciudadanos y ciudadanas de Écija, pero que era manifiestamente mejorable ese tipo de situación. Se inició lo que era el procedimiento en este caso para renovar esta concesión y hacer esa actualización, con tan mala o buena fortuna porque nos pilló en este caso el cambio normativo de la nueva ley de contrato del sector público, que nos obligó de alguna manera a retrotraer todas las gestiones y para adaptarla a la nueva ley del sector público. ¿Qué es lo que viene a significar? Y es un poco la polémica de este tipo de circunstancias, que entiendo que lo habéis tratado y que posiblemente también lo hayan tratado otros portavoces de otros grupos políticos. Fundamentalmente la inversión importante que hay que tener allí. Estamos hablando de un estudio económico realizado en este caso por empresas externas, donde manifiesta pues una obligatoriedad en este caso para dejarlo aquello como en condiciones de una inversión en torno a 1.300.000 euros para iniciarlo y después una reinversión, y así aparece en el pliego, en el pliego, de unos 300.000 euros a lo largo del procedimiento de adjudicación, que además es bastante largo y se establece esos 300.000 euros en el 9º año. ¿Qué significa eso? Pues significa que tenemos que buscar una empresa que esté dispuesta no solamente a gestionar y a explotar, digamos eso, sino a invertir una cantidad importante en torno pues a ese 1.600.000, 1.700.000 euros a lo largo del tiempo, y además de someterse, digamos, a todos los controles y a todos los rigores que se establezcan en la situación, más el canon que tienen que pagar, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Pues significa, entre otras cosas, que para encontrar y para ver que efectivamente sea deseable desde el punto de vista económico a una empresa, tenemos que ponerlo en un plazo de amortización muy largo. ¿Qué es lo que te permite la ley? 20 años. Cuando se nos achaca, digamos, esa situación, yo le tengo que dar la razón, me parece una barbaridad 20 años, pero también es la única solución para poder abordar ese tema de cuestiones, porque partimos de una base. Partimos de que una cosa sería lo deseable, una cosa sería lo que nos gustaría, una cosa sería lo que en un momento dado sobre el papel deberíamos de poner, y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que ni el ayuntamiento tiene 1.300.000 euros, 1.600.000 euros para invertir, ni el ayuntamiento tiene capacidad en este caso para autogestionar el tema de la piscina a nivel de personal, a nivel de inversión. Y hablando en plata, imagino, es decir, y perdón por la expresión, o ustedes le dan 20 años a la empresa que llegue, o
Imaginemos, le quieren dar 10, dice la empresa, no puedo poner 1.300.000 euros o 1.600.000. Y además nos encontramos la paradoja de si ustedes quieren que yo ponga 1.600.000, me tienen que dar 20 años. Correcto. Entre otras cosas porque tiene su sentido, es decir, al final una empresa, independientemente de que tenga que hacer unos cánones de calidad y cumplir una serie de criterios de servicio a los ciudadanos, lógicamente porque le va en ello el negocio, también es verdad que tiene que buscar una rentabilidad económica. Esa rentabilidad económica no lo hace si no hay un plazo de amortización muy largo, a pesar, ya digo, que reconozco que efectivamente así lo es. El criterio de coherencia que tiene que marcar es que por un lado no puedes decir, vamos a ver, no tenemos recursos para hacerlo y de hecho cuando ya se inició esa fase de adjudicación indirecta a través de una empresa, cuando se construyó ese complejo deportivo, ya el ayuntamiento en este caso, el concejal en Izquierda Unida que llevaba el tema de deporte en este caso, manifestó y reconoció, y el grupo de gobierno en aquel momento también reconoció que el ayuntamiento no tenía capacidad de autogestión para poder llevar a eso, con lo cual era necesario esa externalización del servicio. Efectivamente así se ha hecho. Ha habido, entiendo, bastantes incorrecciones en cuanto a lo que es el trayecto, ha habido posiblemente una falta de verificación de muchos de los cumplimientos de la obra, ¿vale? Pero en todo caso es la situación que nos encontramos. Al final tú tienes que hacer lo posible, no lo que te gustaría, porque si fuera lo que nos gustaría, pues posiblemente no tendríamos que ponerlo a 20 años, lo pondríamos a 1 año y posiblemente el ayuntamiento lo tendría que abordar la obra o lo gestionaría directamente. A eso voy, pero no es posible. A eso voy, que creo que no me equivoco mucho si digo que incluso al gobierno socialista le gustaría tener las capacidades y los recursos necesarios para ofrecer el servicio desde lo público, ¿no? Forma parte, digamos, de esta ideología que mantenemos, que es la realización de cuestiones desde lo público. A veces lo público es posible y a veces lo público no es posible. En este tipo de estructura, donde hay una dilatación, donde hay un amplio horario de servicio, donde además es complejo en cuanto que hay muchas cuestiones que ver, no es ni planteable siquiera desde la coherencia y desde la lógica que el ayuntamiento decía, con el personal que tiene el ayuntamiento de Écija, con la estructuración de trabajo que mantiene el ayuntamiento de Écija, con las especificaciones de las características de los trabajos del ayuntamiento de Écija, incluso con la imposibilidad que tiene el ayuntamiento de Écija de poder ampliar, digamos, plantilla para poder abordar eso, al final sería no viable que ese tipo de situación. Con lo cual tenemos dos cosas, o hacer lo que hemos hecho, es decir, abordar un proyecto serio a largo plazo e intentar buscar una empresa, y ahí está el reto ahora, buscar una empresa que efectivamente sea capaz de abordar esta cuestión, por un lado, y por otro lado, hacer el seguimiento, y esa es la responsabilidad del ayuntamiento, no en este mandato, estamos hablando de 20 años a lo largo de este tiempo, para que efectivamente esos cánones de calidad se cumplan. ¿Dónde está, digamos, el rigor? El rigor está, primero, en unas pautas de actuación muy delimitadas que lo marca el pliego, en unos órganos de control muy delimitados que está el pliego, y después en un planteamiento, digamos, no al inicio del servicio, sino durante el mismo. De hecho, esos 300.000 euros que hablábamos de reinversión, estamos hablando prácticamente en la mitad de la duración, que es prácticamente en la mitad, para realizarlo entre el 9º y el 10º año. Es decir, porque mantenemos la situación de que no solamente hace falta una inversión importante al inicio, sino que con la durabilidad que se mantiene, que esos 20 años, hace falta una actualización, un apostar por ello. Y la pregunta que nos podemos hacer, portavoz, es ¿cómo es posible que se haya llegado a este grado de deterioro para que haya que invertir ahora 1.300.000 euros de entrada? Hombre, mucha cuestión no es solamente el deterioro, mucha cuestión, por eso decía que es una falta de planificación al principio, una obra no perfectamente ejecutada y después una serie de actualizaciones que nos va marcando el tiempo, ¿vale? Es una obra que lleva mucho tiempo en funcionamiento y que todo hay que invertir. Y está claro que no se ha invertido por parte de la empresa lo que se tenía que invertir y el ayuntamiento no ha hecho el seguimiento que tenía que hacer, aquí hay que reconocerlo todo, ¿vale? Pero en todo caso, lo que sí tenemos es un problema sobre la mesa y el problema había que solucionarlo. Y la única manera de solucionarlo, y así se reconoce, ¿vale? Porque además salió aprobado ese punto, es hacerlo de esta forma. ¿Que se nos puede achacar matices? Pues claro que sí, 20 años, mucho tiempo, pero no podemos hacerlo menos. Privatizarlo no es correcto, nos gustaría hacerlo público, pero no podemos hacer. Si no, tendríamos una consecuencia que también nos reprocharía y en puridad y en la responsabilidad que tenemos como gobierno no podríamos permitir, y es que el concesionario de la empresa nos deje, se cierre aquello y no tuviéramos un servicio y tuviéramos otro servicio cerrado, no tuviéramos otro servicio, tuviéramos otro servicio cerrado. Entiendo que eso no es de recibo y no debe de hacer, y además Écija tiene entidad suficiente, y así lo creemos,
como para que haya una viabilidad económica de la gestión de ese servicio, con lo cual en un momento dado creemos que hay empresas interesadas, pero claro, en base a una cifra. ¿Ha habido ya contactos? Claro, en puridad, cuando tú hablas de un contrato público, no puedes tú contactar con ningún tipo de empresa, ni la empresa puede contactar contigo. Lo que sí es verdad es que en estructuras parecidas, en situaciones parecidas, y en otros lugares donde se han puesto características parecidas han aparecido empresas, con lo cual entendemos que el propio mercado de Écija, las mismas características de Écija, la población de Écija, el área de influencia de Écija, hace que sea atractivo y factible que haya empresas, con lo cual esperemos que así sea, confiamos en que así sea, pero lo que no podemos en un momento dado es que se nos achaque. Es que no va a haber ninguna empresa y no dar el atractivo suficiente para que lo haga. Y ya que estamos con el tema y por zanjarlo, imagino, también comentar, ya se habló en su momento del proyecto, que tendrá una serie de mejoras importantes, evidentemente en todo lo que es la instalación, y también matices que tienen que ver con el carácter social del servicio, que también se introducirán en el pliego, ¿no? Sí, el pliego está elaborado, tenemos que aprobarlo, pero está elaborado, ya hemos iniciado ese expediente. Efectivamente, nosotros nos preocupa, y desde el área en este caso de deporte lo han desarrollado yo creo que bastante bien, nos preocupa dos cosas. Primero, el propio servicio, es decir, que aquí tengamos servicios de calidad, con medidas higiénicas, que tengamos unas instalaciones acorde a lo que decía se merece, con un equipamiento moderno y acorde, donde se pueda realizar y donde se potencie no solamente la práctica del deporte de forma individual, a nivel de gimnasio, a nivel de piscina, sino también el servicio necesario que tenemos que dar a todo en cuanto a lo que es la piscina de verano, en cuanto a determinadas cuestiones de potenciación del club de natación, de eventos deportivos, etcétera, etcétera, que forma parte, digamos, mucho más allá que el mero disfrute personal de lo que es el deporte. Pero después nos preocupa una cuestión que además yo creo que debe ser fundamental, que es la accesibilidad a todos los ciudadanos de ese servicio. De ahí el tema del carácter social. Una de las cuestiones que aparecen en el pliego, es que ningún ecijano, ninguna ecijana que necesite utilizar, por ejemplo, los servicios de la piscina, los permisos de la Silvina, y no pueda pagarlo, no tenga capacidad económica para pagarlo, digamos, se le merme esa posibilidad de mejora de salud, ¿vale?, porque no tenga dinero. Se han introducido algunas cuestiones que, por abordar algunas, le comento. Todos los usuarios, por ejemplo, de una de las entidades que además mimamos, queremos y trabajamos muchísimo para desarrollar, como es Prodis, pues todos los usuarios de Prodis tengan acceso libre a todas las instalaciones sin que le cueste dinero. Haya una bonificación, se establece en un 50%, a aquellos miembros de entidades sociales, que lógicamente tengan un carácter también terapéutico y que en un momento dado les pueda servir esa práctica de deporte, para poderlo desarrollar, de tal manera que esas personas que formen parte de esas entidades sociales y a través de las mismas, pues también se beneficien de bonificaciones, ya digo, estamos hablando de un 50%. Y después una cuestión que me parece importante: cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que necesite la utilización, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, que el médico le diga, oye, usted le viene muy bien, por ejemplo, el tema de la natación, o le viene usted determinado ejercicio que necesita una máquina específica que está en esas instalaciones, pero no puedo pagarla, no puedo pagar esa cuota, a través de servicios sociales, con el informe necesario, con la documentación necesaria y justificando que efectivamente eso es así, la empresa adjudicataria tiene la obligación, en este caso, de facilitarle el acceso a esa persona sin ningún tipo de coste. Lo que se trata fundamentalmente es que tengamos un servicio de calidad y sobre todo un servicio de calidad moderno y abierto a todos los ciudadanos. Y para eso la única manera, y así se reconoce, es esta. Y rápidamente, por favor, con este tema, que estamos ya prácticamente en la mitad de nuestro tiempo consumido y hay que hablar de las mociones y de otros temas también evidentemente de interés. ¿El siguiente paso a partir de ahora cuál es? En este proceso. ¿Ahora qué viene? En este caso, ahora lo que viene es la aprobación del pliego, sacarlo a nivel de contratación. Estamos hablando de la nueva ley de contratos públicos, que implica una difusión a nivel europeo, a través del DOE, abrir el plazo de apertura, que las empresas lo liciten y se inscriban, se reúna al tribunal, lo adjudique y se conceda. Eso es lo que hace falta. Después, iniciar el procedimiento para que esa inversión se realice y cuanto antes tengamos eso. ¿De qué tiempo estamos hablando? Claro. Complicado. ¿Por qué? Porque también depende de que no haya impugnaciones, también depende de la pugna directa que pueda haber entre una empresa u otra, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que de aquí a 4 o 5 meses tendremos la adjudicación de esa empresa, ojalá sea así, y después la realización de la obra tiene que ser inmediata, es decir, el tiempo que dure, de tal forma que de aquí a un año como mucho
podamos disfrutar de esas instalaciones. Y mientras la vamos a tener, tenemos la que tenemos ahora. No en las mejores condiciones, no de la manera que nos gustaría, pero es la que tenemos. Entonces, más allá de rasgarnos las vestiduras, lo importante es por lo menos tener ese tipo de situación. Recuerdo que la Alcarachela, aparte de lo que es el gimnasio y la piscina, también alberga pues determinadas escuelas deportivas, también alberga, en este caso, el uso de diferentes clubes deportivos de ECIA, por tema de baloncesto, y al final todo eso se continuará trabajando, en este caso, pues con la empresa adjudicataria, en el caso de que continúe, y si no, lo realizará el ayuntamiento con los medios y en la disponibilidad que pueda. Pero el servicio generalizado, de calidad, el servicio moderno, las instalaciones y todo eso que debemos de tener, la única manera es la adjudicación, con ese plazo tan dilatado de tiempo, pero que esperemos que tengamos la suerte de encontrar una empresa seria, profesional y que lo realice, porque además yo creo que se puede compaginar las dos cosas, un buen servicio y económicamente rentable para esa empresa. Mociones, portavoz, ¿alguna en especial que quiera comentar? Todas, lo que le parezca. A ver, todas vamos con ese capítulo. Si me permite, también por ser rápido, ¿no? Mociones del resto de los grupos, pues bueno, una moción en este caso del Partido Popular sobre la creación de la peatonalización, de una comisión de peatonalización, en este caso de la Plaza de Santa Cruz, que si quiere le auno también con otra moción, en este caso presentada por el Grupo VOX, que además las dos optaron, es decir, VOX apoyó la del Partido Popular y el Partido Popular apoyó el VOX, que la colocación en este caso de un mástil en medio de la Plaza de España, en este caso con la bandera nacional. ¿Por qué uno las dos cosas? ¿Vale? Porque al final estamos hablando de un modelo de gestión o un modelo de diseño, en este caso de una zona concreta de ECIA, como es el tema del centro, ¿vale? Sin entrar, lo digo por cuestión de tiempo, en muchas profundidades sobre lo que decía el Pepricha sobre el tema de la peatonalización, de cómo esas medidas estaban aprobadas hace mucho tiempo y ahora lo que hemos hecho es ejecutarlas una vez que hemos acabado la obra, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer, y es un reto y además si lo hemos anunciado ya, lo que tenemos que hacer es tener claro en la ciudad de Écija qué modelo de centro queremos y qué queremos hacer con el salón. Yo creo que todos los ciudadanos de Écija, cuando pasamos por ese salón, miramos el suelo, miramos la situación en la que se encuentra, pues no estamos contentos. Sacamos el Kleenex. Cada uno tenemos nuestra visión de lo que queremos el salón, ¿vale? Si me pregunta usted cuál es la mía a nivel individual, por mi edad, pues a mí me gusta una fuente en medio con ninfa y si me permite hasta una cartera del Cabrera y otra cartera del San Juan, ¿vale? Ese es mi modelo de salón, ¿vale? Con pollos y palmeras, ¿vale? Otros querrán, si le preguntan a personas más antiguas, querrán un kiosco de música en medio, otros querrán una cosa, querrán otra. Al final no se trata de lo que cada uno queremos, ¿vale? Sino se trata de lo que podemos hacer en conjunto y cuál es la idea que tenemos, sabiendo además que hay una serie de hándicaps ya. El salón ya no es el mismo que hace 40, 50 años. El salón tiene debajo, por suerte o por desgracia, tiene un parking que permite pues que no podamos poner la vegetación donde nos dé la gana, que no podamos poner elementos sobre el salón como queramos. Además hay una cuestión también de tráfico que no es lo mismo hace 40 años, el salón se convierte y es ahora mismo una gran rotonda en la ciudad de Écija. Todo ese modelo hay que cambiarlo y tenemos que cambiar la filosofía de ese salón. Si lo queremos peatonal, si lo queremos abierto, si queremos que pasen los palcos de Semana Santa o no queremos que pasen las procesiones por ahí, si queremos un espacio para hacer actividades, si queremos mucha vegetación, si queremos mucha sombra, si no queremos sombra, si queremos que haya bares, que no haya bares, si queremos aglutinar la zona de Santa Bárbara, la zona de Santa María, la zona de San Francisco, la zona de la barrera de la Compañía, la calle Santa Cruz, todo eso tenemos que decidirlo, sabiendo además que no va a ser nunca a gusto de todos. Sí, eso está claro. No va a ser nunca unanimidad es imposible. No va a haber, ¿vale? Pero van a buscar ustedes, y de ahí la apertura de un gran debate, el mayor consenso posible. Claro, ¿no? Aquí lo que sí nos encontramos con una realidad. El salón tenemos que darle una solución, no se puede aguantar sine die esa situación porque cada vez se está deteriorando, no es una cuestión de parche, porque además la fisonomía del salón hace que no se pueda, es decir, al final está hablando de losas gigantescas que no se pueda sustituir de una a una, es complicado. No queremos tampoco entrar, porque podemos entrar de la historia del salón, si el muro era correcto, si no era correcto, la idea del parque, la idea del parque, si el proyecto que se hizo era el bueno, si el proyecto es malo. Entonces, todo eso podemos hablarlo, y podemos hablarlo hasta la saciedad. Pero tenemos un problema, y tenemos que intentar solucionar ese problema por nosotros y por nuestros hijos. ¿Y qué va a proponer encima de la mesa del gobierno? ¿Qué es lo que proponemos? O por lo menos la idea del gobierno. Lo que proponemos es intentar hablarlo, crear un debate en la sociedad de forma lógica y de forma pausada, de tal manera que vamos a hablar
con todos los sectores que representen de alguna manera a la ciudadanía. Mañana ya con los grupos políticos. Mañana, primero con los grupos políticos, entendemos que son los primeros, hablaremos con las asociaciones de empresarios, hablaremos con las asociaciones de comerciantes, hablaremos con los consejos de hermandades, hablaremos con asociaciones deportivas y vecinales, porque el salón no es de la gente que vive en el centro, el salón es de todos los ciudadanos. Hablaremos con todo el mundo para intentar hacer unas pautas a seguir, una filosofía de actuación. Hablaremos con policías, hablaremos con personas que conozcan el tema de movilidad, hablaremos con personas que conozcan el tema del tráfico, hablaremos con un montón de cuestiones, con ecologistas, hablaremos con todo el mundo. Bien. E intentaremos sacar unas ideas básicas. ¿Todo eso durante cuánto tiempo? Perdóname. Durante unos meses. ¿Por qué unos meses? 3, 4, 5 meses. ¿Por qué? Porque si queremos abordar eso, que estamos hablando de una obra de envergadura en este mandato, por aquello de que no podemos esperar mucho más, y porque además la obra no podemos dilatarla en el tiempo, no podemos permitirnos el lujo de tener otra vez un salón en perspectiva, en obra, durante años. No lo podemos permitir. Eso ya lo hicimos en Écija y creo que fue un resultado pésimo y creo que todavía el centro desde entonces sí que habrá que fasearla, evidentemente, la obra, ¿no? Imagino. O no. Dependiendo de esa estructura, de esa fisonomía. Por eso digo que en este momento no es el momento de decidir si vamos a poner un mástil de bandera en medio del salón o vamos a peatonalizar una zona o vamos a peatonalizar otra. Es el momento de aclarar la filosofía. Cuando tengamos esa filosofía, la idea es elaborar proyectos, ¿vale? Elaborar proyectos en base a esa filosofía. Proyectos que además lo queremos elaborar desde los propios medios municipales. Lo mismo que le decía con el tema de la piscina, que no podíamos permitirnos ese lujo, aquí lo que no podemos permitirnos el lujo es de dárselo a una empresa que nos salga mal, ¿vale? No, eso lo tenemos que hacer entre nosotros, por mucho que nos cueste y por mucho trabajo que nos haga. Obra de Santa Cruz, por ejemplo. Por ejemplo, una obra que la hemos diseñado, que habrá gente que le guste, gente que no le guste, pero creo que al final es una obra acorde con el entorno, que ha gustado, que antes de empezar la obra ya había gente que decía, vaya porquería de obra, cuando la han visto han dicho, pues mira, a lo mejor no es tanta porquería. Y ahora es una plaza moderna, acorde con el entorno y sobre todo con la reparación de todo el subsuelo que había que haber hecho. Al final se trata de eso, se trata de intentar llegar a un acuerdo, de intentar marcar eso, incluso cuando tengamos esos varios proyectos, dárselo también a conocer a la ciudadanía para que de forma individual, ¿vale? Ya buscaremos los medios, para que de forma individual usted como ciudadano o yo como ciudadano opte por uno o por otro. No vale, no me gusta ninguno, que empiecen otro. Prefiero el modelo que yo tengo. Eso es lo que no vale, porque entonces nunca nos llegaremos a un acuerdo y dentro de 10, 15 o 20 años tendremos un erial en medio del salón. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos abordar eso, queremos marcar la cuestión de tal manera que de aquí a un tiempo tengamos el salón que merecemos, posiblemente no al gusto de todos, posiblemente al gusto de todos, porque eso es pero mucho mejor que el que tenemos en este momento, que también le digo que es manifiestamente mejor. Está claro. Llevamos 23 minutos. Son 30 los que tenemos portavoz, tenemos por tanto 7. La moción de Izquierda Unida, que evidentemente es la que mayor debate ha suscitado durante estos días aquí, proponiendo, Eligio García, la retransmisión de los plenos a través de esta casa de Écija Comarca Televisión en directo. A ver, cuénteme, punto de vista del gobierno local. Un detalle cuando se puso. Al final lo que se habló, que la cuestión de en este caso de no retransmitir los plenos en directo no es una cuestión de transparencia, pues los plenos se pueden acceder. Los plenos se pueden ver en directo, lo que pasa que no a través de la televisión, sino a través de internet y a través, en este caso, de la televisión, aquellas televisiones que tengan su conexión a internet, que cada vez son más. Por un lado, no se vulnera ningún tipo de transparencia, las puertas del pleno están abiertas, cualquiera puede ver ahora mismo el pleno del lunes pasado a través de la página web del ayuntamiento, no hay ningún tipo de vulneración. Lo que sí es verdad es que los plenos, la retransmisión de la televisión condiciona el pleno. Le voy a dar un detalle. Y usted y en este mismo programa se han visto. ¿Cuántas veces se nos ha criticado y se ha reprochado por parte de los grupos de la oposición que no llegábamos a ruegos y preguntas? Muchas. ¿Cuántas veces se ha dicho que no se debatían lo suficiente los puntos? ¿Cuántas veces se han dicho que los plenos se han hecho insuficientes en el tiempo? Mire usted, en el pleno del lunes se abordaron 12 puntos, se abordaron 5 mociones, hubo 2 recesos y llegamos a todos los ruegos y preguntas. Todo eso se hizo el lunes. Y sobró tiempo. ¿Por qué? Porque al final la televisión nos marca, digamos, una cuestión de teatralización de nuestras posturas. ¿Eso significa que no debamos de poner la televisión? No, no significa eso. Significa que los representantes políticos tenemos que llegar al autocontrol de tal manera que nos comportemos de la misma manera
¿vale? Como nos hemos comportado en este pleno, esté la televisión o no esté la televisión. ¿Y no es posible conseguir eso con televisión de por medio? No. 4 años llevamos intentando y no es posible. De hecho, es el debate que más surgió de ahí. Estábamos hablando de temas importantes, estábamos hablando de cambio climático, estamos hablando de igualación de derechos entre parejas de hecho y parejas casadas en este caso, estamos hablando de un montón de cosas importantes, estamos hablando de esa peatonalización del centro. El tema que más surgió fue eso, porque es el tema, digamos, más candente, más que en un momento dado pueda suponer, digamos, una disparidad de criterio entre los ciudadanos. ¿Cuál es la postura que hicimos nosotros allí? Mire usted, es una decisión que se tomó en un momento dado, que además no es el Pleno el competente para abordar eso, como no es el competente para analizar cuáles son los programas que tenemos que sacar o no tenemos en la tele, lo sacará el Consejo de Administración de la empresa y participaréis los periodistas o los profesionales del término, no el Pleno el que tiene que decidir si se aprueba o no, porque si fuera así, la moción no salió, con lo cual ya estaría claro que no se retransmite. Pero yo no digo eso, yo no me cierro esa puerta. Cuando los grupos de la oposición digan en privado lo mismo que dicen en público, o mejor, en público lo mismo que dicen en privado, y seamos capaces de controlar tiempo, actitudes, escenificaciones, provocaciones, etcétera, etcétera, de tal manera que el Pleno tenga la dignificación que tiene que tener el Pleno, no habría ningún problema en ponerlo, porque además tenemos en ECIA una suerte que no tiene mucha gente. La mayoría de los municipios, el 90 y tantos % de los municipios, no tienen retransmisión en el Pleno, pero tampoco tienen la suerte de tener un medio como este, que es una televisión pública, en donde en un momento dado tenemos esa posibilidad. Pero, sin cerrarnos esa puerta, tenemos que tener el autoconvencimiento, todos los grupos, de llegar a acuerdos. Si lo llegamos, los plenos se podrán retransmitir sin ningún problema. Pero, niego la mayor, no estamos coartando la libertad, la asistencia al pleno es libre, las puertas están abiertas, cualquiera puede ver pleno en cualquier momento, en cualquier situación, y los plenos sí se retransmiten en directo. Lo que hemos cambiado es la duplicidad de medios para que además de todo eso, se pueda ver a través de la televisión en directo. Podemos ver 1000 formas. Lo ponemos en diferido, hacemos resúmenes de los plenos, podemos estructurarlos desde el punto de vista periodístico, podemos hacer muchas cosas, pero al final el pleno, la dignificación del mayor órgano de gestión y el mayor órgano de decisión del ayuntamiento no puede verse distorsionado por ningún medio ni por un sistema, no puede verse. Y la triste realidad, y no lo digo como un convencimiento, es que durante estos 4 años se han hecho, porque además tenemos un hándicap más, y es que somos 7 grupos en la oposición. Yo le puedo asegurar, y ellos lo reconocen también, aunque públicamente no lo digan, que si este pleno se hubiera retransmitido en circunstancias normales, no hubiéramos llegado al final del pleno. Y al final lo importante no es retransmitir un pleno, cuando además se puede ver por otro. Lo importante es que se lleguen a acuerdos y a medidas en el pleno. Esa es la motivación que tiene el pleno. Y es verdad que está distorsionando. Aún así, no es una decisión cerrada, no es una decisión tajante, no es una decisión que podamos cortar, pero tampoco puede ser un pulso al gobierno para provocarle y hundirle, porque no se trata de eso. Aquí tenemos que hablar de consenso y de servicio. Y si entendemos que el consenso y el servicio se consigue abriendo al pleno, se podrá hacer, pero sabiendo que la función principal del pleno, que es la gestión del ayuntamiento y la gestión de los puntos y el debate, se cumpla, y si eso va así no hay ningún problema. Pues sabe que le digo, que salvaguardando la mayor, que evidentemente es ese objetivo que tiene el Pleno de la Corporación, ojalá puedan ustedes, los 21, ponerse de acuerdo. Ojalá. Y que podamos ofrecer un servicio que yo creo que es importante desde la televisión pública a toda la ciudadanía. Ojalá. Portavoz, minuto y medio. ¿Algo más que queramos añadir? Ustedes también presentaron una moción. Bueno, presentamos una moción, el tiempo y la cuestión del tiempo, y eso son unas cuestiones, nos hemos comprometido. Pero aunque sea brevemente, me gustaría que la comentara. Sí, fundamentalmente una cuestión que no es una cuestión local, pero sí es verdad que nos han instado a que lo hagamos determinados colectivos, y creo que es una buena cuestión, porque al final también forma parte del posicionamiento, y desde el municipalismo y desde lo local también se presiona para que eso sea así. En este caso es una petición concreta al Gobierno central, ¿vale?, para que se cambie la ley en cuanto a la consideración de las parejas de hecho y las parejas, digamos, casadas por los cánones civiles o religiosos que ahora están establecidos. Fundamentalmente no una cuestión, la cuestión fundamental es del pago y de la consideración de las pensiones de viudedad.
Desgraciadamente se ha avanzado mucho en este tipo de situación, se ha abierto mucho esa comparativa entre una situación y otra, equiparándola, pero todavía hay cuestiones que no se han hecho, por ejemplo, el tema del pago de viudedad. Hay una cuestión que, curiosamente, lo digo porque un poco también viendo ese tema y con la premura de tiempo, que se ha visto, y es que una pareja de hecho, cuando, digamos, el cónyuge superviviente, por llamarlo de alguna manera, ganase €1 más que el cónyuge que haya fallecido, no tiene derecho a cobrar pensión de viudedad. Es decir, si una persona muere él o muere ella y cobra €1 menos, aunque sean 322 y el otro 321, no tiene derecho a pensión de viudedad. Cuando, por ejemplo, en una situación de pareja formalizada, ese matrimonio, se tiene en cuenta otra serie de criterios económicos y no se tiene criterios. Eso es claramente una discriminación y se está dando situaciones que hacen que haya una discriminación pasiva. Además, lo gestionamos en este caso a nivel de gobierno central, sabemos que tenemos unas elecciones a corto plazo, con lo cual no queremos darle ningún tipo de matiz político. El gobierno que gobierne en España, que tenga en cuenta la vinculación, en este caso, de muchos ayuntamientos, de muchos colectivos, de muchas asociaciones y también del Ayuntamiento de Écija, porque salió casi por unanimidad, en este caso fue Vox quien no apoyó, porque tiene otro modelo de familia, allá ellos. Nosotros, por unanimidad, salió todos los grupos la apuesta, digamos, por ese modelo que lo que trata fundamentalmente de corregir una injusticia. Si eso es así, pues será bien visto y afortunadamente el Pleno fue sensible con esta situación. Y un minuto, sí, digo porque no parezca que no nos importa, porque además también lo votamos y también lo mismo, salió casi por unanimidad, en este caso también votó que no, la moción presentada en este caso por Podemos sobre acerca de la emergencia climática, que suena efectivamente muy catastrófico, pero ahora mismo, desgraciadamente, o afortunadamente también, desgraciadamente, porque es un hecho real y afortunadamente y desgraciadamente porque existe como tal, está muy en boga, que es la concienciación de todo para bien por esa lucha con el tema del cambio climático, que aunque nos pueda parecer algo a nivel planetario, en Écija también lo vamos a padecer y lo estamos padeciendo y hemos tenido suerte y toquemos madera en que no nos ha afectado a nivel de emergencia esas grandes avenidas de agua, ese tipo de situación en los últimos años, cuando otros pueblos cercanos lo ha pasado, aparte de cosecha, aparte de temas de migración de aves, etcétera, etcétera, nos va a afectar, y por lo menos una cuestión de tomar conciencia de que todo, poquito a poquito, tenemos que hablar de reciclaje, de emisiones de gases, de... Podemos hacer cositas desde el plano individual, podemos todos aportar nuestro granito de arena. Portavoz, ha sido un placer, muchísimas gracias. Como siempre, gracias a vosotros. José Antonio Rodríguez, el portavoz del equipo de gobierno, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Écija, para terminar con esta ronda de entrevistas en nuestro espacio en clave local durante esta semana. A todos muchísimas gracias, como siempre, por la atención que nos prestan. Buenas noches.